Eiichiro Oda es el mangaka de One Piece, es decir, es quien escribe la historia de esta obra. Y a pesar de que a escalas generales este señor ha hecho un muy buen trabajo, puesto que las vainas positivas que tiene One Piece son mucho más abundantes que las negativas, no se puede negar que estas últimas existen. O bueno, a menos que seas un abogado de Oda que se cree que todo lo que hace es perfecto. Pero el resto de personas normales sí que sabemos que este autor de vez en cuando comete errores al contar su historia. Y hoy les hablaré del que para mí es el mayor error que está cometiendo Oda últimamente al escribir One Piece. Y ese es el de no haber entendido que ya debe ir cerrando las cosas que ha ido desarrollando. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, para empezar debo comentar brevemente que yo considero que One Piece debe durar lo que tenga que durar. Nadie es quien para determinar qué tanto debe extenderse esta historia más que el autor, sobre todo cuando constantemente nos están contando más y más cosas. Las obras deben ser juzgadas tomando como base lo que el autor nos escribe y no lo que nosotros querramos leer. Pero bueno, ya habiendo aclarado esto desde el principio, toca preguntarse, ¿por qué criticar a Oda por no ir dándole un cierre a las cosas que ha ido planteando? Bien, me gustaría tomar como ejemplo el caso de God Valley, que de lejos es uno de los acontecimientos que más hype generan en la audiencia. Prácticamente todo el mundo quiere ver lo que pasó ahí, y esto a Oda básicamente se la peló, ya que nos hizo un amago bastante cochino con el flashback de Kuma al meternos ahí y no mostrarnos nada importante. Y sí, sé que Kuma no estaba presente al ver el conflicto, lo cual es un argumento válido, ya que se aferra enteramente a la diégesis dentro del flashback, que en pocas palabras, la diégesis es la historia que hay detrás del cómo se nos cuentan las cosas en una historia. Es decir, no podemos ver algo en un flashback de un personaje si ese personaje no estuvo viendo lo que nos quieren contar. Pero el problema radica en que si nos aferramos en la diégesis en este caso, tampoco debimos haber visto ni la llegada de Roger ni la de Rox, puesto que Kuma no estuvo presente en ninguna, y por ende no podía estar en el flashback, ya que no forma parte de sus recuerdos. Pero bueno, el punto aquí es que por mucho que la gente argumente que no había un hilo conductor diegético que nos hiciera ver la pelea de God Valley en el flashback de Kuma, ese argumento no es válido. ¿Qué? Puesto que Oda se pasó la diégesis por el forro de sus bolas al mostrarnos la llegada de los piratas legendarios a la isla. Por ende, ya rota esa regla, qué menos que mostrarnos el conflicto en general. Es como si Oda se hubiese metido en una dulcería a robar solo para llevarse un caramelo. Cabrón, haz que la falta te valga la pena y llévate todo. Vamos, que Oda no nos quiso mostrar God Valley simplemente porque no le dio la gana. Y esto es lo que me lleva al tema general de este video. Oda no está sabiendo gestionar el cierre de su obra, ya que en múltiples oportunidades nos ha hecho saber que estamos en la etapa final de esta historia, pero ningún misterio verdaderamente importante ha sido revelado de momento. El siglo vacío sigue siendo algo del cual no sabemos nada, las armas ancestrales más de lo mismo, y tras mencionar a Shebek la lista sigue y sigue y sigue. Todo esto mientras en paralelo el señor Oda decide perder el tiempo desarrollándonos problemáticas en Egghead que ni siquiera está interesado en concluir. Y sí, estoy hablando de la trama de York y los Serafins. ¡Coño viejo, suelta esa mierda que ya lo ha dicho 3 veces hoy! La cual fue, en resumidas cuentas, un juego a las escondidas que utilizó Oda para intentar desarrollarnos de forma congruente la traición de York, cosa que no sirvió para nada porque esto de congruente tiene lo que yo tengo de fanático de Gon Freaks, y yo odio a Gon Freaks. Vamos, que lo de York no es congruente, y esto debido a que se tuvieron que dar un montón de conveniencias para que este acontecimiento fuera posible, conveniencias increíbles en el mal sentido de la palabra, como por ejemplo, que a pesar de que estuvieran en una isla donde se investigaban vainas super jodidas como los Poneglyph, no fueran capaces de detectar las llamadas que hacía York hacia Mary Joyce para informar de esa situación. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Y esto entre muchas otras conveniencias, cosa que es triste porque actualmente las únicas vainas que justifican esa traición son teorías hechas por los fans, los cuales le atribuyen una forma de ser a York por la palabra descriptiva que se nos dio de ella cuando se nos presentó. Wow, no las creo. Pero bueno, imagínense que esta trama era tan mala y aburrida, aunque muchos locos lo nieguen, que hasta el propio autor decidió saltársela metiéndonos un salto temporal de un día, solucionando todo este problema fuera de cámaras. Así de aburrida era. Y esto, como les dije, a mí personalmente me preocupa bastante, puesto que, sumado a los problemas de salud que tiene el autor y al cansancio evidente que tiene por haber estado escribiendo un manga durante más de 20 años sin apenas vacaciones, me hace sentir inseguro de si esta historia tendrá un buen final.
Y ojo, yo con esto no estoy diciendo que Oda debería meter el pie en el acelerador y acabar One Piece tan pronto como pueda, pero oye, que tampoco estamos para andar desperdiciando el tiempo en tramas ridículas como esta, sobre todo cuando queda tanto por contar. Y miren, yo sé que muchos confían en que Oda lo hará bien en el momento de concluir su obra, y yo quisiera confiar también. De hecho, lo hacía, hasta que vi cómo terminó el arco de Wano. Verán, mucha gente a día de hoy coloca a Wano como uno de los mejores arcos de One Piece, y a mi parecer el colocarlo tan alto es de ser un fanboy, pero completamente sesgado, ya que ahí vimos una cantidad de cosas inconclusas y sin sentido que no se había visto con tanta abundancia en ningún otro arco. Y esta vaina a mí personalmente me genera mucha intranquilidad como fan de One Piece que soy, ya que Wano es un arco que, como mínimo, estaba siendo planeado desde Thriller Bark, ya que recordemos que desde ese momento se nos hace mención de ese país a través de la introducción del zombie de Ryuma, por lo que esto prueba que ya para ese entonces Oda lo estaba construyendo, eso sin contar con que la villa donde Zoro vivió su infancia se llama Villa Shimotsuki, cosa que se nos comenta en el East Blue, y Shimotsuki es el apellido de una familia muy importante de Wano. Adicional a esto, literalmente Oda escribió el hecho histórico de Ryuma cortándole la cabeza a un dragón para salvar la capital del país de Wano 2 años antes de que se empezara a publicar One Piece en un one shot llamado Monster. Si tomamos la visión que tienen los turbofans de One Piece que dicen que Oda siempre tiene todo planeado, pues Wano estaba siendo construido desde antes de que se creara One Piece como tal, y a pesar de ello acabó siendo un arco de porquería. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Puesto que tiene una conclusión con un mensaje y un tono incongruente con los valores que transmite la obra, aparte de un montón de vainas que no se cerraron, que tenemos que asumir que se cerraron o que se cerraron de forma sumamente chapucera. Y se creerán que estoy siendo exagerado con esto último, pero vengo con pruebas en la mano. Verán, empecemos con el Oniwabanshu y el Mimawarigumi, dos grupos de élite que se supone que defendían a Orochi, énfasis en grupos de élite, de los cuales nadie se acuerda porque Hyogoro se los papeó como si fueran unos randoms en Onigashima. Y ojo, esto no es tan grave porque a fin de cuentas tampoco es que fueran tan importantes dentro del arco, pero es bueno mencionarlos porque no dejan de ser una vaina que él escribió y que decidió hacer énfasis en ellos y que posteriormente dejó completamente de lado. Mal ahí. Luego tenemos el tema del Kairoseki, y es que resulta que Oda nos dijo que Wano era el sitio en donde se originaba el Kairoseki, pero este recurso no tuvo nada de protagonismo en el arco. De hecho, la mayor relevancia que tuvo esta vaina en la resolución del conflicto fue lo de que la mujer H pinchó con un clavito a Orochi para someterlo en medio de la guerra. Solo eso. Y en teoría Wano era el país en donde se originaba. Uno hubiera esperado un montón de usos creativos o que nos contaran una historia detrás, pero nada. Es un misterio muy misterioso. Y oigan, el Kairoseki es importante en el lore de este mundo. Pero bueno, luego tenemos el tema de los piratas dulces, los cuales fueron llevados a Wano para que fueran lanzados por la cascada y que así desaparecieran durante el resto del arco. Recordemos que los únicos que participaron en la guerra fueron Perospero y Big Mom, pero la gran mayoría de los personajes relevantes de Whole Cake se fueron para Wano, y todos quedaron relegados a simplemente darse un chapuzón no en una, sino en 2 oportunidades. Increíble. Creo que al ser una de las tripulaciones de un Yonkou merecían un mejor trato por el autor, pero parece que a Oda se la sudó y les decidió dejar en ridículo, quitándole mérito al logro que supuso para los Mugiwara el salir de su territorio, ya que ahora se les ve como un grupo de incompetentes. Pero bueno, luego tenemos al Tobiropo, que eran personajes súper interesantes, ya que a través de ellos se pudo construir de mejor manera a Kaido. Por ejemplo, Ulti y Page One fueron adoptados por él, o Black Maria era originaria de Onigashima, y yo creo que incluso esta era una Oni, ya que es gigante y sus cuernos son reales. O sea, hubo un montón de lore que se dejó de lado cuando no se les dio trasfondo a estos personajes. Nuevamente Oda dándonos datos de los personajes, pero no desarrollándonoslos. ¡Oblígame, perro! Y a partir de aquí entramos en las ligas mayores. Y para abrir tenemos el tema del hambre y la contaminación en el país. Miren, Wano pasó de ser un país en donde no había comida que comer a luego de derrotar a Kaido tenerla suficiente como para hacer banquetes durante una semana entera. ¿De dónde sacaron tanta comida? Es un misterio muy misterioso. Aquí es donde digo que uno tendría que suponer cosas, ya que esto no se nos aclaró, pero resulta que Orochi tenía una granja que le servía para abastecerse él, y claro, cuando le quitaron el puesto y se colocó Momo, en teoría esa comida pasaría a distribuirse por el país, en teoría. Pero realmente me quieren hacer creer que solo con esa granjita todo un país tuvo comida suficiente como para hacer festines durante una semana. Y también está el tema de la contaminación, la cual al parecer desapareció mágicamente al cerrar las fábricas que la generaban, o sea, no tuvieron que tratar el
el agua, ni tampoco las tierras, nada. Simplemente eso se solucionó mágicamente y listo. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Pero bueno, ya luego si seguimos avanzando entramos en lo de las Smiles, trama súper trágica con la que Oda nos supo conmover en el segundo acto del arco, pero que de repente dejó completamente de lado en el final. O sea, esa gente se jodió y a nadie le importó, puesto que dentro de la historia nadie preguntó por ellos, así como tampoco nadie buscó darle una solución. Solo sabemos por los SBS que supuestamente Chopper no pudo encontrarles cura, pero que nos pongan esto en una sección de preguntas y respuestas en lugar de dentro de la propia historia es un insulto a todos los lectores que realmente nos metimos de lleno en la trama del arco. No sé por qué estoy llorando. Y por último está una de las vendidas de humo más grandes de toda esta historia, el vínculo que tenía Zoro con Ryuma y los Shimotsuki. Oda se encargó de vincularnos al espadachín con esta familia en varias oportunidades a lo largo del arco, ya sea con el tema de la espada Shusui y la tumba de Ryuma, o porque cuando le veían combatir a algunos otros personajes le vinculaban con los Shimotsuki, y todo esto para nada. No. No. Puesto que todos esperábamos ver al espadachín desarrollarse un poco más durante el cierre del arco gracias a esto, pero nada de eso ocurrió. Incluso Oda en un SBS le restó importancia diciendo que a Zoro no le interesaba esa cosa. No, esto ya es demasiado. No me jodas, Oda, ¿me estás diciendo que Zoro era descendiente del mejor espadachín de la historia y que eso no es importante? Si todos sabemos que ser de una familia determinada en One Piece es sumamente importante. Pero bueno, sé que igual parecería que me estoy burlando de todas estas vainas, pero la realidad es que debido a que el arco de Wano dejó tantos cabos sueltos, ahora no estoy tan seguro de si Oda realmente podrá darle un buen cierre a la mayoría de las tramas que tiene abiertas actualmente en la obra en general, ya que si fracasó estrepitosamente en Wano, arco que llevaba planeando fácil desde hace más de 15 años, nada nos puede asegurar que ese tan anhelado final increíble que estamos esperando para esta historia se dé. Probablemente tenga que contar un montón de vainas en varios SBS luego del cierre, lo cual es una cosa sumamente horrible, puesto que todo lo que se cuente ahí es ajeno a la narrativa de la historia. De hecho, prueba de que esta vaina no es algo positivo para la obra es el trasfondo de Kid y Killer, el cual se contó enteramente a través de los SBS, y a nadie le gustó, porque todos consideramos que esa vaina debía estar dentro de la narrativa de la propia obra. Pero en fin, que estas son todas las razones por las que yo creo que el gran problema que tiene Eiichiro Oda actualmente es que no le está sabiendo dar un cierre a las tramas que ha desarrollado. En lugar de eso, está metiendo más y más cosas, y ese error fue lo que hizo que Wano tuviera tantas vainas sin resolver al final de ese arco. Esperemos que no sea el caso de la obra en general, pero de momento yo estoy viendo que se están repitiendo esos mismos errores. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Yo por mientras te dejaré por aquí más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.